Vamos a hablar de la carta a los romanos. Sería muy lindo que pudiéramos tener todo un estudio de ella profundo, pero en una hora pues es algo difícil. Pero vamos a tocar algunos puntos importantes. Algunas cosas las vimos en la prédica pasada cuando hablamos de que somos más que vencedores en Cristo. Como un recordatorio, les recuerdo que esta carta fue escrita por Pablo desde Corinto en el año más o menos 57 a 58 después de Cristo. Y era dirigida, si ustedes se dan cuenta, a todos los amados de Dios que están en Roma. Eso dice en Romanos 1:7. ¿Y cuál era el propósito? Pues en realidad la carta misma nos da la respuesta. En ella vemos que Pablo tenía un anhelo por instruir en la verdadera fe a los amados de Dios, no solo en Roma, en cualquier lugar del mundo. Y esta carta nos llega hasta nosotros porque somos amados de Dios. Y su preocupación era que el evangelio, que es poder de Dios, como él mismo dice en el capítulo 1, fuera entendido. ¿Cuál era el propósito de las buenas noticias? Evangelios son buenas noticias, pero a veces nosotros no tenemos realmente el contexto en el que Pablo estaba hablando. Pablo estaba hablando de las buenas noticias para el hombre, de cómo había llegado el tiempo de poder restaurar la relación con Dios que se había perdido miles de años atrás. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, no buscando una relación con el Señor, sino buscando a un Dios que nos hiciera el favor de componernos la vida aquí. Y yo creo que mucha gente sigue llegando hoy todavía a los pies de Cristo, no buscando cómo relacionarse bien con Dios. Está el hombre tan entenebrecido en su corazón que lo único que va buscando es como Dios, un Dios que le sirva y que le componga su matrimonio, que le componga sus finanzas, que le quite una enfermedad. Y todos esos son productos precisamente de que la relación con Dios quedó rota y que no hay manera de retornar a Él. Para el hombre es una imposibilidad retornar a Dios por sí mismo. Y de eso trata Pablo. Esto es lo que Pablo les va a explicar a través de esta misiva a sus oyentes. Y hoy los oyentes somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, me incluyo yo. Esta palabra que Dios permitió que quedara escrita en su palabra como un testimonio es para mí. Y con eso en mente nos vamos a entrar a ellos. En la prédica pasada, cuando hablamos de que somos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó, Jesucristo, hablamos un poquito de cuál es el tema de Romanos 1, y esto está en el capítulo 1, versículo 2 y 4, del 2 al 4, por favor acompáñenme. Hablando Pablo, que él ha sido enviado a predicar el evangelio de Dios. En otras palabras, las buenas noticias que Dios da. Porque evangelio significa eso, buenas noticias, son las buenas noticias de parte de Dios para ti, mi hermano, que estás aquí. Y son noticias que tienen que ver con algo que Él ya había prometido algo anteriormente. No es una buena noticia sacada de la manga de Dios, es una noticia que tiene que ver porque Él dice que Él había prometido antes por sus profetas y están en las Santas Escrituras. ¿Y de qué se tratan estas buenas noticias que él había prometido y que están en las Santas Escrituras? Lo dice el versículo 3. Son acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Para mí esto es importantísimo. ¿De qué se trata el evangelio? Se trata de una noticia eterna, de promesas de Dios cumplidas en Jesucristo. Y que tienen que ver con la restauración de la relación con Dios. Ese es el principio. ¿Y a quiénes será dirigida? Pablo empieza diciendo a quién va su carta y en el versículo 7 leemos a todos los que estáis en Roma. Pero a mí me tocó fuertemente la frase que dice amados de Dios. Y me tocó fuertemente porque yo sé que soy amada de Dios. Yo sé que Él me ha amado a mí, no de ayer para hoy. Me amó
desde la eternidad. Y si hoy yo estoy aquí viva y tengo vida, es por eso mismo, porque Él me trajo a la existencia por su amor. Entonces esta misiva es para mí, porque yo soy amada de Dios, pero soy una amada de Dios y soy llamada a ser santa, a ser apartada de este mundo que está en oscuridad completa y rechazado de Dios, porque el mundo está fuera de la presencia de Dios. Pero yo he sido llamada para estar en su presencia. Soy amada no solamente para que mi vida aquí se componga, y eso tiene que ver, esta semana tuve una plática con una persona y hablábamos de muchas cosas que el Señor en su gran bondad y misericordia nos ha dado, no solo a los creyentes, sino que incluso al mundo. Hay mucho material y muchas enseñanzas que sirven para que incluso los que no conocen a Dios puedan pasar la vida aquí mejor de la que la pasarían si no tuvieran esas enseñanzas. Incluso en la iglesia se dan esas enseñanzas. Se dan enseñanzas para matrimonios, se dan enseñanzas para cómo llevar un presupuesto, y todo eso es bueno. Pero eso, les digo, incluso hay mejores enseñanzas en el mundo que en la iglesia. Y se puede llevar aún sin Cristo muchas veces. El Salmo 37 dice que no envidiemos cómo les va de bien a los malvados. Y algunas veces uno dice, ¿pero qué le pasa? Ese ni siquiera se acerca a Dios y está bien. Porque las condiciones externas no son necesariamente el termómetro de nuestra salud espiritual. Una persona puede estar en una bonanza muy grande económica y no tener a Cristo en su corazón. Una pareja puede amarse, entre comillas, profundamente, humanamente, y no tener a Cristo en su corazón. Un amor humanista, un amor humano. Y de hecho, tantas obras que hay hoy en día que están a través de las instituciones que se están levantando en favor de los pobres y de hacer obra caritativa y todo eso, es bueno, sí, es bueno. Y es una misericordia que Dios permita eso. Pero eso no es el fin último de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere exponer aquí. Su motivo era porque estos creyentes de Roma, al igual que nosotros, estaban inmersos. En ese momento Roma era el centro de la cultura, era el centro del mundo, la capital del mundo, podríamos decir, el que gobernaba. Y ellos estaban ahí batallando porque el pensamiento nuevo, lo que el Espíritu Santo les había venido a dar, era algo completamente distinto a eso. Y Pablo quería instruirlos. La primera parte del capítulo 1 al 8, Pablo lo que hace es decir cuáles son las buenas noticias de la salvación. Prometidas desde el si usted se va a Génesis 3:15, ahí está la promesa de salvación. El hombre cae, el hombre peca, inmediatamente Dios les dice cómo va a ser Él para traerlos de regreso. Él va a enviar a uno nacido de mujer que le va a aplastar la cabeza a aquel que los engañó y los separó de su presencia. Y a lo largo de todas las escrituras vemos esa línea continua que muestra a Jesucristo. Él quería instruirlos para que no fueran confundidos en la fe. Él quería explicarles cuál es la relación entre el pueblo judío y la iglesia. ¿Qué tiene que ver los judíos con la iglesia? Porque también estaban influidos por muchos judíos que no entendían muy bien y estaban queriendo llevar a los nuevos creyentes a adoptar prácticas judías, lo que se llamaba los judaizantes. Y hoy en día, hermanos, también los hay. Y muchas veces sus prácticas parecen tan bonitas y tan especiales que hay gente que deja a Cristo para regresar a una cosa que ya caducó y que es ofensa grandísima a la sangre del Señor. Y Pablo lo explica en el capítulo del 9 al 11, que es donde hoy quiero hacer énfasis. Y finaliza su carta dando un resumen de cómo deben vivir los hijos de Dios. Una carta práctica, lo práctico de la carta. Es extensa, son 16 capítulos. Del 12 al 15 está eso y el 16 es un capítulo aparte donde él da saludos a las gentes que estaban en Roma. Pero nos vamos a concretizar hoy más del 1 al 11 y en especial del 9 al 11. Vámonos
Y abramos la Biblia en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 11 al 13. Porque aquí encontramos el deseo de Pablo, aparte de instruir, aquí hay varios puntos que es importante ver. Pablo dice, porque deseo veros, para comunicaros. No era solamente yo deseo estar con ustedes para estar y pasar un rato alegre con la gente. No, mis hermanos, yo también deseaba verlos esta mañana aquí a todos ustedes, porque quiero también comunicarles esta palabra del Señor. Esta palabra que es un don espiritual. La palabra de Dios es un regalo para cada uno de nosotros. Y Pablo quería comunicar ese don espiritual a los que le oyeran. También dice, quería estar con ellos para ser mutuamente confortados por la fe que les era común. El hecho de reunirnos, el hecho de compartir el mensaje de la palabra de Dios nos conforta unos a otros. Cuando hablamos de la palabra de Dios y compartimos nuestro testimonio y nuestra vivencia, nos levanta el ánimo, nos conforta saber que no estamos solos en medio de esta batalla. ¿Sí o no? Amén. Y tercero, en el versículo 13 dice, pero no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, porque también para tener también entre vosotros algún fruto. Miren, hermanos, todos, bueno, por lo menos la mayoría, hasta los jóvenes que están aquí, en alguna oportunidad hemos ido a predicar la palabra a algún lado. ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han ido a algún lado a llevar el mensaje de la palabra? Ya sea predicando, ya sea sirviendo en las comidas, no importa, pero en cualquier servicio que tú estés, tú has sido un instrumento de Dios poderoso para llevar las buenas noticias de la salvación. ¿Y qué es lo que uno anhela? Uno anhela lo mismo que Pablo, ver un fruto en aquellas personas que reciben el mensaje. Y ese era el deseo de Pablo. Cuando Pablo escribió esto, es para comunicarnos un don. El entendimiento de la palabra de Dios es un don. Y confortarte es ver que entendemos la palabra. ¿Cómo acercarme a Dios? Es el tema central de Romanos. ¿Cómo acercarme a Dios y tener una relación correcta con Él? De eso se trata el mensaje del Evangelio. Hasta ese entonces, los judíos que habían sido recipiendarios, y ya vamos a ver, de muchas bendiciones, no lo habían entendido. Y por eso la pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante que yo entienda en qué creo? Yo por muchos años recité de memoria, y todavía creo que si me animara, se lo recito todavía aquí, un credo, que uno decía en orden consecutiva, las verdades en que uno creía. ¿Alguno de ustedes lo recitó alguna vez? ¿Verdad? Y yo pasé por años recitándolo sin entenderlo. Pero Dios no quiere que estemos sin entendimiento. Las verdades que tú declaras con tu boca son verdades que se hacen en el corazón y que tienen que atravesar todo tu ser entero. Y tú estar de pie para declarar con tu boca y confesar cuáles son las razones de tu fe. ¿Por qué creo lo que creo? Esa es una pregunta que debe de estar grabada en tu corazón. Yo no voy a pasar aquí a nadie para ponerlo en aprietos, pero sí te preguntaría que si yo te dijera, pasa aquí y explícame tu fe, ¿cuántos de los que están aquí sentados podrían exponer brevemente cuál es el trasfondo de tu fe? ¿Por qué crees? ¿Y en qué crees? Eso es esencial, porque esa es la roca de tu vida. Y las noticias del Evangelio en sí mismas son poder de Dios. Y el poder de Dios, lo que se predica de las buenas noticias, lo que hace es que arranca al hombre de la muerte y lo traslada al poder de la vida de Dios. Él lo hace, no tú. Es Él. Por eso es que el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de las buenas noticias, tienen un poder poderoso, maravilloso de Dios mismo. El capítulo
de Romanos, del 1 al 3, que yo quiero que ustedes lo lean tranquilos en su casa, lo primero que hace Pablo es establecer por qué es necesario que haya una justicia de Dios. Ahí Pablo dice cómo el hombre ha elegido tomar cada quien su propio camino y vivir como se le da la gana. Yo lo estoy haciendo en palabras de Carolina, ¿verdad? Pero Pablo explica claramente que el hombre ha decidido vivir su vida a su manera. Y cada quien ha desechado el consejo de Dios y ha decidido: yo soy Dios y yo voy a hacer la vida como a mí me parece. Y por lo tanto, Dios mismo llega un momento en que dice, los deja para que cada quien se tope con lo que elija. Y dice claramente, todos están destituidos de la presencia de Dios. Yo me encuentro con personas hoy día que me asusto cuando me dicen, es que nosotros somos buenas personas. Se me hace que no les ha amanecido, mis hermanos. Porque cuando la luz del Señor llega y uno ve lo que hay en su corazón y las posibilidades de las que Dios lo ha salvado de cometer grandes cosas, horrorosas cosas, uno puede decir verdaderamente, yo de bueno no tengo nada. El único bueno es Dios. Y el mismo Jesucristo, siendo Dios, cuando se le acerca un joven y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús, la primera respuesta, no le da la receta, sino que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno más que Dios. Él estaba estableciendo ahí un principio. El hombre debe reconocer su iniquidad, debe reconocer que está separado de Dios, debe reconocer que está perdido y que su vida no tiene ningún sentido. Pero el diablo se ha encargado de que el hombre ande como atontado y que no se dé cuenta. Aparentemente, ayer mi mamá cumplió 100 años, fíjense, el día de ayer. La celebramos, le cantamos Happy Birthday, fue un día muy especial. Y en eso especial nos pusimos a pensar después con una persona, qué poco pensamos realmente que cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Mi mamá ha tenido una vida larguísima, pero miren, ustedes no saben cuántas veces casi que le cantamos aquella canción de no me amenaces, porque estás que te vas y te vas. Porque ha tenido muchas gravedades y muchas circunstancias, pero Dios no ha permitido porque no era su tiempo. Pero por el contrario, esta semana que recién pasó, me contaron de un caso que me dejó con el corazón muy conmovido, de una joven de 24 años, recién casada, tenía una semana de estar casada, y salió esa mañana a trabajar como todas las mañanas, y se fue a sus tareas con su jefe, y a recorrer tiendas porque son comerciantes. Cuando regresaron de sus labores, llegaron a la oficina, su jefe se despidió de ella y se fue, y la joven, que era su asistente, entró a su oficina a calentar su almuerzo al microondas y se sentó para comerlo. Y estando sentada, esperando que saliera la comida del microondas, cerró los ojos y se cayó de la silla y se murió. No tuvo ningún aviso previo. 24 años. Estaba trabajando en su oficina, no estaba en su casa con su mamá, con su papá, con nadie. Una jovencita. A mí me impactó grandemente, porque la muerte está en el camino. Pero para los que somos hijos de Dios, esa muerte ha perdido el poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ya los que sabemos podemos decir, soy más que victorioso, gracias a Cristo que me salvó. Entonces, gloria al nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. La muerte es una puerta, pero que esa puerta nos agarre sabiendo claramente de quién somos y por qué creemos y sabemos que es así. El capítulo 1 al 3 nos dice que hay una necesidad de justicia. Abre tu Biblia, vete a Romanos 3, 23 al 26 y vamos a leer esto que dice: y están condenados a muerte. Quiero leer la cita completa porque es muy importante.
Romanos 3, del 23 al 26. Vamos a leer desde el 21. ¿La tienen? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la buena noticia ya había sido dada, prometida y estaba testificada, asegurada en las Escrituras, por los profetas y por la ley. La justicia de Dios. Lea, ¿la justicia de quién? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿En quién? Es una justicia. Esa justicia es de Dios y esa justicia de Dios es en la fe de alguien particular, del Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? No es para los que hacen buenas obras, mis hermanos, no es para el que es bueno a su pensamiento, es para los que creen en el Señor Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no hay, ni dice aquí, todos pecaron. Y yo agregaría entre paréntesis ahí la palabra otra vez para hacerla recalcar, y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, dice, Dios miraba hacia el futuro. Y Dios tenía una mira. La mira era manifestar en este tiempo, o sea, en el tiempo de Pablo, porque Pablo está escribiendo alrededor del año 58. Hacía apenas unos pocos años que se había manifestado el Mesías prometido. A fin de manifestar, dice, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay una necesidad de justicia. Hay una necesidad de que nosotros pasemos por un juicio y se nos declare inocentes, porque ya condenados ya estamos. Y eso es lo que muchas veces no hemos entendido. El hombre viene a este mundo ya estando condenado. El bebé que nace, mis hermanos, qué terrible. Pero un bebé que aún no ha hecho nada, ni bueno ni malo, ya viene a este mundo y ya trae sobre sí la condena que dice condenado a muerte. Pero hay un tribunal de Cristo, un tribunal del justo que dice, si crees, vivirás. Y todos debemos de pasar por ahí. Ese es el único camino. No es una elección entre la vida y la muerte. Ya la muerte, ya tú ya estás condenado. Lo único que puedes elegir por fe es la vida en Jesucristo. Esa es la única elección que puedes hacer. Y como dice ahí también, la justicia se revela por fe, porque al que cree se le quitan los velos. Revelar es eso, es quitar un velo, es quitar la oscuridad que nos empaña la vista, es tener luz donde antes había oscuridad. Y esta fe no solo nos da la luz, sino que es para que a diario podamos ver a Jesucristo. Romanos 3:24 habla de esta justificación y ya la leímos. Y aquí hay un título: la ley era incapaz. Qué tremendo. La ley misma fue dada por Dios, pero la ley de que dio Dios en el Sinaí no podía producir justos. La ley únicamente fue dada para que el hombre entendiera que necesitaba de la justificación. ¿Por qué? Porque no podía cumplir la ley. No hay ni un solo hombre capaz de cumplir la ley, ni uno. Por lo tanto, la ley era solamente una cantidad de decretos que te hacían ver cuán miserable eras y que por más que te esforzaras, era imposible para ti ganar la justicia de Dios. La única manera de llegar a una relación correcta con Dios, lo dice, es creer en su palabra. Esta carta, cuando se
yo la estuve estudiando para poderles traer este mensaje, leí que 3 grandes personajes se convirtieron a través de la lectura o la escucha de algún comentario de este tema. Les trajo la convicción el Espíritu Santo a través de la carta de Romanos. Uno de ellos fue Agustín de Hipona. Otro fue Lutero. Lutero, aquí cuando estaba él, ustedes yo no sé si saben, pero Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica. Y leyendo y estudiando Romanos, fue como él, el Espíritu Santo, le habló y le llegó a la convicción de que ni por más que se esforzara, él no podría ser nunca salvo. Ahí descubre la cita que dice, por fe el justo vivirá, que es una cita del Antiguo Testamento que está en Habacuc 2:4. Esa cita de por fe el justo vivirá, ¿a qué se estaba refiriendo? Ahí fue donde Lutero se puso a investigar y llegó a la conclusión de que Abraham no había hecho nada para poder ser justo, sino que lo que había hecho era creerle a Dios, y como le creyó a Dios, le obedeció en todo y Dios lo justificó. Pero no solo Abraham, cualquiera de los antiguos, de los patriarcas, de los que tuvieron fe, fueron justificados por esa fe, no por las obras, porque todos, si nosotros analizamos la vida de los grandes patriarcas, nos vamos a encontrar que ahí estamos reflejados todos. Ahí nos vemos y entonces decimos, ¿cómo es posible que este haya sido justo? Pues fue justo porque le creyó a Dios, no porque se vio a sí mismo. Así que la ley es incapaz de lograr la salvación. Y Romanos 5, miren, ya vamos por Romanos 5 y apenas en 25 minutos. Romanos 5:1 nos habla de esa justicia que dice, estamos entonces justificados pues por la fe. Mi hermano, ¿tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has creído que Él murió por ti en la cruz por tus pecados? La semana pasada cuando predicó Edgar y presentó, no fue aquí, fue el martes, que presentaron una imagen en una persona aquí en los martes de una cruz y está Jesucristo y delante, y Jesucristo ha recibido todos los golpes que la persona merecía recibir en mi lugar. A mí esa imagen me impactó de verla y comentaba que en la cárcel donde se está yendo a predicar, un día a un joven que él estaba ahí predicando, Juan José fue el que compartió, y él estaba predicando ahí, cuando llevaron a unos jovencitos como de 13 y 14 años, y los guardias del penal los estaban sometiendo para que supieran quién era la autoridad a fuerza de golpes, de groserías, y eso estaba sucediendo en un cuartito, mientras en este otro cuarto estaban los que están ya ahí presos recibiendo palabra de Dios. Y entonces Juan José les preguntó, ¿cómo fue su primer día aquí en la cárcel? Y Dios dice que ninguno quería explicar ni hablar gran cosa, pero al final uno se animó y le dijo, fue un día, una palabra fea, pero que expresa, fue un día el peor de mi vida, de golpes, de insultos, de impotencia. Y entonces él les hizo la pregunta, ¿qué hubieran ustedes querido en ese momento? Y uno de ellos le dijo, que alguien se pusiera en mi lugar. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros merecíamos y merecemos la muerte, pero Jesús se puso en mi lugar. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? Él tomó mi lugar en la cruz. Él asumió el peso de mi culpa, de mis pecados, de mi condena. Y fui justificada. Justificada, fui declarada inocente por el juez eterno. No por nada que hubiera hecho yo, eso es admirable. No había hecho yo nada. Y el juez eterno dijo, eres inocente, te declaro libre. Por eso cuando canto libre soy, que por poco me caigo en la mañana, gloria a Dios, porque soy libre. Libre para cantar, libre para alabar, libre para bendecir, libre para glorificar en el nombre poderoso de Jesucristo. He sido justificada por la fe y tengo paz para con Dios. Puedo entrar
al lugar santísimo. Puedo entrar porque la sangre de Cristo me acredita para llegar hasta el trono celestial, y por la misericordia y su justicia puedo llegar hasta los brazos de mi Padre y saber que no voy a ser rechazada. Fui liberada del pecado. Y aquí, esto es muy importante, mi hermano, que entiendas tú que la vida cristiana no es un intento de cumplir las exigencias de la ley. Esa ley es inflexible. Donde dice no matarás, es no matarás. Donde dice no mentirás, no mentirás. Donde dice no robarás, no te vas a robar, pero ni una fruta, ni un centavo. En algo hemos fallado, mis hermanos, porque el que diga aquí que nunca ha mentido, ya es mentiroso, doblemente mentiroso. Todos hemos en alguna oportunidad fallado. Por eso la vida cristiana, el creer en Jesucristo, ya no se trata de cumplir con la ley y estar en un intento todo el tiempo de hacer lo que es imposible para nosotros y que nos condena. Ahora ya no somos criminales ante el juez, yo se los acabo de decir hace un momento, sino hija amada. Dilo tú para ti mismo: yo soy una hija, yo soy un hijo amado y tengo acceso a su trono por la preciosa sangre de Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Y entonces, ¿qué pasa con capítulo 7? Porque estamos viendo Romanos, ¿verdad? Estoy siguiendo un hilo de la palabra. En el capítulo 7, Pablo les dice: pero veo en mí algo que es una lucha horrorosa todos los días. Queriendo hacer lo bueno, me veo que hago algo que no está correcto. Y tengo esa lucha que es como dos fuerzas interiores dentro de mí que me estrangulan. Y él dice al final del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos se quedan ahí y no leen el último versículo. Y el último versículo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque esa lucha que tengo es precisamente porque Jesucristo que vive en mí está derribando toda la altanería y está derribando toda la oposición contra Él. Hay lucha por eso, si no, no tendrías lucha. El pecador, aunque no le guste el pecado, ahí está, y sigue, y sigue. Pero el Hijo de Dios, que ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo, tiene a Cristo mismo, la vida de Dios, en su corazón. Y de eso trata el capítulo 8, de que el Espíritu Santo nos ha sido dado, ha sido derramado en nuestros corazones. Y Él es el personaje principal del capítulo 8. Por eso después de que termina y dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, inmediatamente empieza a hablar del Espíritu Santo y explica qué es lo que ha hecho Dios en su vida. Dios le ha dado el Espíritu Santo que habita en su corazón, así como habita en el tuyo si tú has creído en el Hijo de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo te ha sido dado y Él ha venido, la misma vida de Dios a ti, el poder de Dios a tu vida. Y Él es el que día a día nos trae convicción de juicio, de pecado y de justicia. Nos la trajo la primera vez cuando nos fue presentado Jesucristo. Pero a diario el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón nos habla, nos rearguye, nos evidencia lo que no está bien. Y cada vez que tú doblas las rodillas y confiesas: es verdad, Señor, pequé, te ofendí, veo esta lucha, auxíliame, la obra del Señor se hace en ti. Por eso es que ya no hay ninguna condenación. Por eso es que ya no hay ninguna deuda con la carne. Ya no tienes, aunque la carne te quiera cobrar las cuentas, tú le puedes decir: no, ya está todo cancelado y no tengo que hacer lo que tú quieras, porque el poder de Dios está en ti. Y tienes también la plena certeza de que no hay ninguna separación. En la prédica de Somos Más que Vencedores hablé de lo que era la adopción, ¿se recuerdan? Qué preciosa figura la de la adopción. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios después de todo lo que Él ha hecho?
¿Será que un ángel del cielo? ¿O será que un demonio del infierno? ¿O será que nuestra misma carne? No nos puede separar nada del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él vive en mí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Miren, ese era el recordatorio de la prédica pasada. Y espero que algo les haya quedado. Pero de verdad, métanse, estúdienla, léanla, porque esta carta tiene los fundamentos de lo que tú crees. Y la justicia ha sido de Dios. Él lo hizo todo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué has hecho tú para ser salvada o salvado? Pecar, cabal. Fíjense, Jesús vino a este mundo. Fue Él el que bajó. Fue Él el que vivió la vida perfecta y sin mancha delante del Padre. Fue Él el que fue a la cruz. Fue Él el que resucitó. Fue Él el que nos envió el Santo Espíritu. Por eso tuvo que llegar al trono celestial, porque tenía que regresar y ya estando desde allá, enviar el Santo Espíritu. Por eso les dijo a sus apóstoles, no se vayan, esperen en Jerusalén, quédense juntos, porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Todo lo hizo Él. Entre más lo pensemos, más nos vamos a dar cuenta que no hemos hecho nada, ni para merecer, ni para ganar nada. No tenemos nada con qué pagarlo. Pero sí hicimos algo, a ver si logro, no es un hacer de obra, pero estuvimos en algún momento, alguien trajo el mensaje, alguien trajo la buena noticia, ¿y qué hicimos? Escuchamos. Pablo expresa aquí que la fe viene por el oír. Y es el oír de la palabra de Dios, no cualquier mensaje por ahí que los haga sentirse bien y eufóricos. Y miren, yo no sé cuántas cosas, traer el cielo de la tierra para abajo o qué sé yo, confiesa con tu boca y 1000 veces que vas a hacer cosas y te vas a tener una casa y vas a tener un carro. Miren, hay tanta predicación que son sonceras las que se predican y que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Pero cuando se ha predicado la palabra de Dios y tú la has escuchado, el mensaje de la buena noticia de Jesucristo prometido por Dios desde el antaño, viene un abrir el corazón. Por eso es que, mis hermanos, cuántas veces, y como dice Pedro, no me canso de repetirlo, igual aquí yo no me canso de decirles, nosotros no tenemos que amar a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Está bien, ahí está, pero eso no es el principio. El principio es escucha, oh Israel. Y cuando uno escucha, uno se abre al corazón a recibir lo que Dios te quiera dar. Tú recibes. Y cuando tú recibes, el amor de Dios es derramado en tu corazón. Y por ese mismo amor tú puedes entonces empezar a amar a Dios. Es de Él que viene el amor. Recibimos el amor que fue derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Vámonos a Juan 16:8 y subrayen esta cita. Jesús dice desde el versículo 7, pero yo os digo la verdad. ¿Qué dice Jesucristo? Leámosla todos conmigo la palabra en voz alta. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso fue lo que pasó. Cuando escuchamos el mensaje de la salvación, la bondad de Dios nos rodeó como un abrazo. Cada vez que escuchamos ese mensaje, es Dios mismo abrazándonos. Y su Espíritu diciéndonos la verdad al corazón. Te amo, tú me necesitas, arrepiéntete porque estás destituido de mi gloria. Pero yo te amo y quiero darte mi vida.
Y el Espíritu Santo trae esa convicción a mi corazón de que merezco la muerte y merezco estar totalmente separado de Dios, pero al mismo trae la certeza del amor de Dios a mi corazón. Y entonces sucede algo, sucede la experiencia del pedir perdón, que es el arrepentimiento, e inmediatamente de recibir el perdón de Dios, y somos liberados y salvados. Tú lo has experimentado, mi hermano. Tú sabes de qué te arrepentiste. ¿Qué pecado fue el que dejaste atrás? Si no lo sabes, ve a los pies de Jesús y pídele su Santo Espíritu que te convenza. Porque no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. El Espíritu Santo trae conciencia a nuestro corazón y nos dice, y pasamos de la experiencia del arrepentimiento a la salvación. Y aquí es donde quiero concretizar. Esto no era un plan que Dios se lo sacó de la manga, y lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando el hombre pecó. Dios tenía un plan desde la eternidad, porque cuando Él decidió criarnos, Él se comprometió en una deuda con nosotros. Y Él, en ese plan soberano y plan eterno, escogió a un pueblo que es Israel. De los capítulos 9 al 11, Pablo nos explica la relación de Dios con Israel y la relación de Dios con su iglesia. Tú eres iglesia. Si es que has creído, eres parte del cuerpo de Cristo, no eres parte del pueblo de Israel. Tenlo claro. El pueblo de Israel fue elegido por Dios. Y miren, en el capítulo 9, vámonos por favor, porque esta cita creo que es importante que la tengamos. Capítulo 9, versículo 4. Está hablando Pablo de cómo él ve que el mensaje de Dios que había sido dado y depositado en el pueblo de Israel fue rechazado por los judíos. Y Pablo dice que él tiene una tristeza enorme en su corazón por sus hermanos judíos, porque no han entendido el mensaje. Y dice en el versículo 4, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, fíjense todo lo que Dios les había dado a ellos, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿cuántas cosas? La semana pasada nos hablaba Edgar del atrio. El pueblo de Israel fue elegido por Dios y no porque fuera el mejor, dice eso la misma palabra, porque a pesar de que eran un pueblo de dura servir y un pueblo necio y un pueblo terco, dice la palabra, Dios los eligió. Dios los eligió para que fueran muestrario de lo que somos todos. Y Dios los eligió y los puso en un lugar especial. Y les dio su misma presencia. Eso es la gloria. La gloria de Dios estaba en medio del pueblo de Israel en el tabernáculo. Y les dijo cómo acercarse a Él, cómo estar con Él, todo se lo dio al pueblo judío. Y todo tenía la mira de señalar ¿a quién? A Jesús. Pero cuando vino Jesús, los judíos o no lo vieron o no lo quisieron ver como nación. No todos los judíos, algunos se convirtieron. De hecho, Pablo, que está escribiendo la carta, es judío. Juan era judío, Pedro era judío. Pero el pueblo como nación prefirió rechazar a Cristo. Y por eso Juan dice, a los suyos vino, porque ellos eran sus elegidos y fueron elegidos para hacer bendición para todas las naciones. De hecho, en Abraham dice, serán benditas todas las naciones. Pero como pueblo rechazaron al Mesías que estaba profetizado en las Escrituras. Le cerraron los ojos, cerraron la espalda y se voltearon contra él. Incluso en su crucifixión, por medio de sus sacerdotes, ellos dijeron que caiga sobre nosotros la sangre de este justo. Y miren ustedes, toda la historia del pueblo de Israel a través de estos últimos tiempos es una historia de maldición sobre ellos. Hasta el día de hoy, como nación no se han convertido, aunque hay algunos judíos que sí se han convertido a Jesucristo.
Y dice Romanos 9:31, mas Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Se pregunta Pablo. Y da ahí mismo la respuesta. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No creyeron que Dios era capaz de salvarlos. Y en el presente siguen rechazando a Cristo, el Mesías. Y en el futuro, eso habla del capítulo 9 al 11, Dios vendrá. Y ese pueblo va a venir un momento que como nación van a volver la mirada a Dios y serán salvos. Pero esa es la historia del pueblo de Israel, no es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia comenzó cuando ese pueblo de Israel rechazó a Dios. Ese momento se abrió una puerta para que todos los que no eran judíos, todos los gentiles, pudiéramos pertenecer a Él. Y empieza la era de la iglesia, pero la era de la iglesia es un tiempo, mis hermanos, y está próximo a su fin. Nosotros estamos en esta dispensación de la iglesia, del tiempo de la iglesia, pero cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada con el Señor, los judíos todavía se quedan aquí. Y en ese tiempo, entonces, vendrá ese futuro del Señor que dice, verán al que crucificaron. Se van a dar cuenta de lo que hicieron como nación y entonces en su gran sufrimiento, porque no porque estén bien van a clamar, sino cuando estén en gran sufrimiento van a clamar. Y aquel que es el Eterno, cuyo llamamiento y dones no los quita, porque eso dice Romanos, entonces Él se acordará y bajará por ellos y serán salvos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mis hermanos? Y con esto voy a terminar. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, es útil para instruirnos. Y Pablo mismo, al finalizar la carta en el capítulo 15, versículo 4, dice que todo lo que se escribió en el pasado es para nuestro ejemplo. Todo. Y me impactó este final y por eso quiero compartírselos. Así como el pueblo de Israel tuvo una elección y la rechazó, Efesios nos habla claramente que nosotros hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y al igual que los judíos fueron para hacer bendición para otros, nosotros fuimos elegidos también para estar con Él en su presencia y para hacer bendición para otros. Fuimos elegidos para ser hijos, para ser adoptados. Pero mis hermanos, lean lo que dice ahí en letras chiquitas, no tan fuertes. El orgullo del corazón humano puede rechazar la invitación de Dios. Tú tienes la opción de decir no a la invitación. Y el llamado es personal y la respuesta es personal. No porque tú hayas venido a la iglesia durante 25 años, tus hijos ya son creyentes. Tal vez te han acompañado los 15 o 20 años aquí. Pero tus hijos tienen que tener un encuentro personal con Dios. Jóvenes que están aquí, la fe de sus papás no es la fe de ustedes. Cada uno tenemos que tener nuestra propia fe puesta en el Señor Jesucristo. No porque Ángel sea el ministro de la iglesia, eso asegura que sus hijos sean de Cristo. No porque César sea un ministro de la iglesia, asegura que su hija y su hijo son de Cristo. Pero nosotros, dice la palabra, si sembramos esa palabra, podemos estar confiados en la fidelidad del Señor, que a su tiempo el Señor hará despertar esa fe en sus corazones. Esa es nuestra seguridad, porque el Señor es fiel. El Señor es un Dios de amor y de generaciones. Y somos llamados a ser santos. Y aquí es donde yo veo cómo entra a veces en la iglesia un pensamiento que puede distorsionar totalmente la verdad de lo que hemos estado hablando. El llamado a ser santos sigue vigente, a ser apartados para Dios. Pero el mismo Jesucristo dice, sin mí no podéis hacer nada. Al fin y al cabo, el ser santos es obra del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces me dirán ustedes, pero ¿cómo? Si yo tengo que ponerme, claro que sí, porque
en Romanos 10 dice claramente que cuando el Señor da esta palabra, no es algo que tú haces por irlo a buscar a Él a los cielos o irlo a buscar a los infiernos y hacer que Cristo venga a tu vida. Más bien Él mismo bajó. Él mismo fue a los infiernos y volvió a subir y volvió al cielo y nos envió el Espíritu Santo. Y cerca de ti, dice, en tu corazón está la palabra. Y entonces yo, meditando en esto, el Señor me traía a la memoria su mano y aquel corazón que hemos visto tantas veces en la enseñanza aquí. ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que está en la base de la mano del Señor y de tu corazón? ¿Qué está escrito en tu corazón en lo más profundo? El sello del Señor, su nombre que dice que eres suyo. Está cubierto por la oscuridad de la iniquidad, pero en la mano del Señor está tu vida. Y en el corazón tuyo hay una señal, un sello que dice propiedad de Dios, donde está escrito el nombre de Dios. Por lo tanto, a Dios no hay que irlo a buscar hasta los cielos, ni tienes que ir a buscarlo al infierno. Eso es lo que dice en Romanos. Sino que cerca de ti, cerca de tu corazón, está la palabra del Señor. Y todo el que invocare al Señor será salvo. Todo el que busca al Señor, Dios le abrirá la puerta. Mis hermanos, estas son verdades fundamentales de nuestra fe. Medita en ellas, y serás como un árbol plantado a la orilla del río. Cuando yo confieso, con mi corazón creo que Jesús es el Señor y lo confieso con mi boca, esa palabra la puse ahí, Kyrios. Nosotros le decimos Señor a todo el mundo, pero la palabra Kyrios quiere decir que reconocemos que Jesús es Dios y que es soberano sobre mi vida. Y confesar con la boca también es un testimonio. Cuando yo creo con el corazón, Dios lo sabe porque Dios conoce el corazón. Pero Él dice que es necesario abrir la boca y confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y mis hermanos, eso no es únicamente para el día que te convertiste. Eso es lo que quiero que te quede en tu corazón. Eso es la confesión y la vida diaria. Solo de esa manera se puede ser santo. Cada vez en el día a día de nuestro vivir tenemos el volvernos a Cristo y reconocer que es por gracia y por misericordia. Es porque te necesito, Jesús, porque veo mi miseria. Y Señor, clamo tu perdón y clamo tu gracia para mantenerme en la línea de santidad que tú has determinado. Y Él lo está haciendo, no tú, mi hermano. Cada vez que doblas rodillas, cada vez que reconoces en tu corazón que Él es el Señor y que lo confiesas con tu boca, estás siendo edificado como una casa en el Señor. ¿Cómo pues invocarán el nombre del Señor si no han creído? Y esta palabra es para ustedes las que se van de retiro, mis hermanas. ¿Cuánta gente no ha oído el mensaje del Evangelio? Aunque muchos estén en las iglesias, muchos no han conocido el mensaje de salvación verdadero. Y llevamos un mensaje poderoso y una responsabilidad de predicar la palabra de Dios para que muchos crean en el enviado, en Jesucristo. Cuidado, mis hermanos, con la insensibilidad. Los judíos estaban tan confiados y creídos de que eran el pueblo escogido, que esa misma convicción se convirtió en su ruina. No pudieron ver cuando llegó su salvación. Tenían como un callo y habían perdido la sensibilidad y se acomodaron a su pensamiento. Así es, y punto. Mis hermanos, cuidado. No dejemos que nuestro pensamiento se endurezca. Cada día es un día nuevo en el Señor y su gracia y su misericordia son nuevas cada día. Y por eso Pablo, cuando empieza el capítulo 12, que ahí termino, hace un llamado. Una súplica. Y dice, así que hermanos, os ruego. Pablo, después de concluir eso, al igual que hoy aquí, yo te ruego, hermano, te ruego a ti, hermana, que estás aquí escuchando. A veces seguir una prédica de un tema largo
es difícil ponerle atención. No estamos acostumbrados o tenemos cansancio, o tal vez el predicador no es tan bueno. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo te ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional. Ese es después de haber meditado en qué creo y por qué creo lo que creo, cómo vivo lo que creo. Lo vivo muriendo todos los días a mí para que la vida de Cristo se manifieste en mí. No me conformo a este tiempo, a este mundo, a estas costumbres. No declaro con mi boca, no, sino quiero ser transformada por medio de la renovación de mi entendimiento para comprobar cada día cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Mi hermano, yo te lo ruego y te lo ruega el Señor a través mío. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos acompañen en este momento. Y si a ti te ha hablado el Señor, si tú quieres darle una respuesta al Señor, déjate llevar por Él. Agradécele lo que ha hecho por ti. Si tú hoy estás aquí y nunca has hecho una oración de decirle al Señor, te entrego mi vida conscientemente de la obra de Dios y de que es su justicia, hoy es el día para que tú puedas decirle, Jesús, gracias por ser mi justicia. Yo necesito ser salvado. Cierra tus ojos. Vamos a hacer esa oración y si nunca has hecho esa oración de entrega al Señor, de recibir su amor en tu corazón, hoy es el día. Y dile, Padre, porque Él es Padre bueno. Acércate como a Él, como a un Padre. No había meditado, Señor, en la necesidad que tengo de ser salvada o salvado. He estado tan entretenido con cosas del diario vivir que no he pensado qué será de mí el día que esta vida acabe. Pero va a acabar, de eso estoy seguro. Y hoy puedo ver hacia adelante, Señor, y puedo ver hacia atrás. Y tu Espíritu me ha hablado y me ha mostrado que tú ya hiciste todo por mí. Que pagaste el precio de mis pecados por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tú pusiste tu justicia. No es por lo que yo haga. Y me doy cuenta que necesito ser salvado, Señor. Porque he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra. Y aún antes de haber pecado, Señor, ya estaba separado de ti. Perdón, Señor. Perdón porque he vivido lejos de ti, lejos de tu presencia, a mi manera, Señor. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido tu perdón por la sangre preciosa de Jesús y tomo de esa sangre y la pongo sobre el dintel de mi vida. Jesús, gracias por tomar mi lugar. Gracias por morir por mí. Gracias, Jesús. Abro mi corazón, Señor, para recibir tu amor. Abro mi corazón para recibir tu amor. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu presencia. Transfórmame, transfórmame. Hoy me has dicho que soy tu amada y que has sido escogida para estar en tu presencia en santidad. Y veo mi incapacidad. Pero, Señor, con mi boca declaro lo que creo en mi corazón. Mi hermano, declara con tu boca: yo creo en ti, Jesús. Y me doy cuenta de mi incapacidad para cumplir esa ley que es tan rigurosa. Pero tú ya la cumpliste por mí, Jesús. Y tú vives en mí. Y tienes el poder para que yo la cumpla también, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabo, te bendigo. Glorifico tu nombre, Señor. Te exalto, Señor. Amén y amén.